Buenas tardes. Comenzaré explicando lo que es el síndrome anafiláctico en el primer trimestre en el embarazo. Pertenezco a la Escuela Nuestra Señora de la Salud incorporada a la UNAM. Estudio actualmente la licenciatura en Enfermería y Obstetricia. Mi catedrático es Javier Eduardo Rojas Figueroa. Soy la alumna de Ana Lizeth Ramírez Miranda. Pertenezco al grupo 6520 y hoy 5 de junio presento mi exposición. Bueno, para empezar, ¿qué es un síndrome anafiláctico? Este consiste en una reacción alérgica grave que afecta a todo el organismo y se instaura en pocos minutos de haber estado expuesto a algún alérgeno. Por ejemplo, podría definirse como una reacción explosiva del sistema inmune hacia un agente externo o que le haya podido causar esta alergia. Su prevalencia. Esta es una forma sistémica grave de hipersensibilidad inmediata o puede ser tardía y que es producida por una liberación al sistema circulatorio de gran cantidad de mediadores biológicos. Estos actúan sobre los distintos órganos diana. ¿En qué pueden afectar? Estos pueden afectar la piel, la nariz, la boca, la garganta, el pecho, el corazón, el tracto gastrointestinal, entre otros, como el sistema nervioso. Entre la piel puede afectar la picazón, puede ser picazón, urticaria, enrojecimiento, hinchazón. En la nariz puede provocar estornudos, congestión nasal, secreción nasal. En la boca sería picor, hinchazón de los labios o la lengua. En la garganta podría ser el prurito, opresión, la dificultad para tragar o la inflamación de la parte posterior de la garganta. En el pecho puede reflejarse la falta de aliento, tos, sibilancias, dolor de pecho u opresión, y en el corazón pulso débil, desmayo e incluso un shock. En el tracto gastrointestinal se reflejarán vómitos, diarrea, calambres, y el sistema nervioso pueden ser mareos o desmayos. Su epidemiología de este consiste en que a nivel internacional la incidencia de reacciones anafilácticos fetales es de 154 casos por millón de pacientes hospitalizados y en un año. Cualquier sustancia es capaz de causar alguna reacción anafiláctica, como a continuación podremos verlo. Los datos epidemiológicos citan tasas de incidencia de anafilaxia, los cuales oscilan entre 1.5 y 7.9 por 100.000 personas. En los países europeos, de 21 y 1.6 a 5.1 por 100.000 años entre persona. En Estados Unidos, los datos sobre la prevalencia e incidencia de la anafilaxia son escasos y a menudo pues suelen ser inexactos. Su fisiopatología. La disnea y los síntomas gastrointestinales se deben a la contracción del músculo liso, mientras que la vasodilatación y la extravasación de plasma hacia los tejidos causan urticaria y angioedema. Esto puede ser ocasionando una disminución en el volumen del plasma efectivo, siendo que podría ser la causa principal del shock anafiláctico. Su anafilaxia. Esta consiste en una reacción alérgica extremadamente grave que puede afectar a todo el organismo y se instaurará a los pocos minutos de haber estado expuesto al alérgeno, como ya lo mencionamos. Podría definirse también como una reacción explosiva y a algún sistema inmune. Las reacciones son de tipo 1, son detonantes, las cuales son
los alérgenos ambientales, alimentos, quimioterapéuticos, himenópteros, y sus síntomas pueden reflejar urticaria, prurito, eritema, diarrea, náuseas, cólicos y colapso cardiovascular. El IgG es la liberación, bueno, aportará la liberación de PAF en vez de histamina, causará una agregación plaquetaria y liberación del tromboxano A2 y serotonina, además del aumento de la permeabilidad vascular, y disminuirá la contracción del músculo liso de la vía aérea, intestino y útero. El IgE es la exposición a algún alérgeno. Son exposiciones posteriores, por ejemplo, al complejo Ag más IgE, que se une a los mastocitos, la cual producirá IgE específica y una enzima como citocinas, y facilitará la síntesis de mediadores, los cuales son inflamatorios. Los mediadores suelen ser la histamina, el PGD2, la PFAF, la triptasa y los leucotrienos. Sus causas pueden ser o consisten en medicamentos, insectos, alimentos, látex, ejercicios y otros. Los medicamentos pueden ser, pues, que no los toleren como tal, o incluso pues pueden provocar alguna una alergia en el paciente o la paciente. Las proteínas humanas y la idiopática. Los tipos de reacciones se clasifican en dos, en reacciones locales y reacciones sistémicas. El tipo de reacciones sistémicas se va a clasificar en leves, moderadas y graves. Las leves suelen aparecer en rinitis, malestar, mareo o lesión cutánea. Las moderadas afectarán de manera broncoespámica, por disfalgia, disfonia, por síntomas digestivos, y la grave a través de una arritmia, el síncope, el nivel de conciencia, el estridor, la taquipnea o la hipotensión. Este síndrome se va a diagnosticar a través de una determinación de triptasa como único análisis disponible para el diagnóstico. Debe tomarse muestra de sangre dentro de los primeros 60 a 90 minutos. Esto es como indicativo de activación de mastocitos basófilos a un nivel mayor a 11.4 miligramos sobre decilitro. Tiene alta especialidad, pero baja sensibilidad. Su diagnóstico diferencial. Como tratamiento tenemos ABC2, monitor, oxígeno, posición de paciente, retirar estímulo alergénico, como lo puede ser un medicamento, suspenderlo, drogas de primera elección como la adrenalina, volumen, drogas coadyuvantes como los bloqueantes histamínicos, beta 2 agonistas. Las drogas que actúan en la bifase, que pueden ser como el corticoides y otras drogas más. En primer lugar, debemos realizar o se debe realizar ABC, asegurando que la vía aérea, de ser necesario, no requiera ninguna intubación o cricotomía, en lo posible de un cirujano. Colocar oxígeno con máscara de reservorio, posicionar al paciente de cúbito supino y Trendelenburg. Además de colocar
uno o dos accesos venosos en el paciente. La adrenalina. Este es un tratamiento. Cuanto más temprana en el desarrollo del cuadro se indica mejor pronóstico. No debe de demorarse para administrar otras drogas. Su presentación es una ampolla, no se diluye y es de 1000 mililitros. De 1 mililitro. Su administración. Se han observado mejores resultados por vía intramuscular en la cara lateral del muslo. El tratamiento en casos leves es sintomático con antihistamínicos tipo de clorfeniramina en ampollas de 5 miligramos intramuscular y glucocorticoides tipo 6. La metilprednisolona en ampollas de 20 a 40 miligramos intramuscular. Estas son para prevenir complicaciones tardías. Generalmente se utilizan corticoides vía sistémica al inicio del cuadro y se deberán continuar con una pauta corta descendente de corticoides por vía oral. El tratamiento en casos graves son los menos frecuentes. Estos pueden cursar con hipotensión, distrés respiratorio, por edema de laringe o epiglotis, broncoespasmo e incluso el shock. Se administrarán líquidos intravenosos de forma rápida debido a la gran extravasación que se produce en la anafilaxia. Se debe intentar mantener una presión sistólica de 100 en el adulto de 50 y en la primera hora se pueden dar entre 500 a 2 mililitros de suero salino en adultos y 30 miligramos sobre kilogramos en niños, valorando posteriormente las necesidades que requiera cada uno de los pacientes. Su administración de oxígeno. Es comúnmente ocupada la adrenalina, los vasopresores, los broncodilatadores, los antihistamínicos y corticoides, el glucagón. Y hablando del shock anafiláctico en el embarazo, cabe destacar que es la forma grave y súbita de reacción alérgica. Consiste en una reacción de hipersensibilidad caracterizada por colapso cardiovascular y afectación respiratoria debido a la liberación masiva de histamina, como ya lo mencionamos. Su prevalencia en embarazadas es de 2 a 3 casos de alergia y estos se encuentran como responsables de los frutos secos y de los mariscos, seguidos del veneno de insectos y las alergias medicamentosas. La incidencia de anafilaxia durante la gestación no se conoce con exactitud, aunque los alérgenos son similares excepto durante el trabajo de parto, momento en que predomina o suele aparecer la alergia. Su cuadro clínico refiere dificultad respiratoria de aparición súbita, eritema purignoso generalizado, la cefalea, dolor abdominal intermitente tras la ingestión de un emparedado con antecedentes alérgicos alimenticios. ¿Qué puede desencadenarlo? Como ya lo mencionamos, sabemos que son los insectos, alergia al látex, alergia al medicamento o a los frutos e incluso principalmente a los frutos secos. Esto suele diagnosticarse principalmente o clínicamente con el antecedente personal de reacciones de hipersensibilidad luego de que haya estado expuesto a un alérgeno. En virtud de la gravedad del cuadro, el tratamiento debe de ser urgente para garantizar, en primer lugar, la ventilación pulmonar con oxígeno, incluso mediante intubación orotraqueal o traqueostomía. Si la vía aérea no es permeable, obviamente,
Esto es con el fin de reponer volúmenes que permitan abrir las vías periféricas para que tenga un paso de suero intravenoso eh, adecuado y en todo momento pueda monitorizarse con constantes vitales. Su tratamiento puede ser a través de mascarilla de oxígeno de alto flujo en caso de que sea necesario. La administración de 5 miligramos de clorfeniramina, 40 miligramos de metilprednisolona y ambos serían por vía intramuscular para un efecto más eficaz. El objetivo principalmente de esto es aumentar el tono uterino sin metrorragia ni pérdida de líquido amniótico o poder provocar cambios en el cuello uterino. Como parte del tratamiento farmacológico, la mayor parte de los protocolos coinciden en la utilización de la adrenalina intramuscular, que ya la mencionamos, la categoría C de la FDA, que está asociada con antihistamínicos como primera línea de tratamiento. Esto es para revertir el broncoespasmo, en dosis única o repetidas cada 15 o 30 minutos, incluso en una perfusión continua. La adrenalina en el embarazo. Debe considerarse que la indicación de la adrenalina a una mujer embarazada por su potente efecto vasoconstrictor puede resultar controvertida debido al riesgo que corre tanto la madre como el feto de isquemia placentaria, al aumento del consumo de oxígeno del miocardio materno, las taquiarritmias y la lactacidemia, además de la repercusión de todos estos efectos adversos en el bienestar fetal. La segunda línea en el tratamiento de la anafilaxia son los glucocorticoides, que pertenecen a la categoría C de la FDA, de acción más lenta que la adrenalina, pero más sostenidamente. Entre los glucocorticoides se encuentra la metilprednisolona y es la primera elección, seguida de la hidrocortisona. Bueno, hablaremos del feto. De la manera que puede afectar es a través de la oxigenación fetal y esta puede ser o darse de dos maneras, que es directa o indirectamente. Directamente puede ser a través o debido a la hipoxemia materna y indirectamente por la hipotensión arterial y vasoconstricción periférica que se encuentra. Al principio, el feto compensa esta disminución de flujo uterino mediante la distribución sanguínea hacia los órganos vitales. También mediante el aumento de captación de oxígeno y de su liberación de los tejidos y disminuirá los movimientos fetales, que esto puede ser un signo de riesgo. Cuando se superan estos mecanismos fetales de compensación, aumenta el riesgo de encefalopatía hipoxicoisquémica al nacimiento y de daño irreversible en el sistema nervioso central de este. Otro posible efecto en el feto es la prematuridad, que esta va a implicar aumento de la morbilidad y mortalidad neonatal. Sería todo de mi parte. Gracias.